Una alegría saludarlos, mis hermanos. Hoy día vamos a compartir nuevamente palabra de Dios. Espero que todos ustedes estén bien, eh, que el Señor les haya guardado, que todos podamos estar en paz. Dice una palabra que estuve leyendo, Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tiempo de buscar a Dios, ese es el texto que hoy día vamos a compartir. Sin lugar a dudas, cuando nosotros buscamos a Dios, conlleva muchos beneficios. Dios siempre nos bendice y el buscar a Dios nos ayuda a nosotros a poder permanecer siempre constantes y perseverantes. ¿Por qué? Porque Él nos da aliento, nos da la fuerza. Hoy día quiero, por medio de esta palabra, incentivar a cada uno de ustedes a que tengan una motivación mucho más fuerte, mucho más real en cuanto a buscar de Dios. A no depender de las circunstancias ni de esperar tiempos mejores para hacerlo, porque a veces esperamos, ¿no es cierto?, tiempos buenos, y en esos tiempos buenos pareciera que sí estamos dispuestos a buscar a Dios, pero Dios quiere que le busquemos en todo tiempo. Para quienes conocemos algo de las Escrituras, sabemos que el tiempo para la iglesia en la tierra en algún momento va a llegar a su fin. No voy a hablar de escatología, pero sí quiero nombrar algunas cosas que son importantes. No sabemos nosotros el día ni la hora cuando esto va a ocurrir, pero sí sabemos que aquel día va a llegar. Eso está en la Escritura, por tanto tenemos que estar convencidos de que la palabra de Dios se cumple. En Juan capítulo 14, el verso 1 al 3, dice Jesús hablando: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claramente acá vemos una promesa del Señor. Él nos está hablando de su deseo de rescatarnos, de sacar a la iglesia en algún momento. No sabemos cuándo, vuelvo a insistir en eso, pero el día va a llegar. Es una promesa del Señor. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17, texto un poco más largo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tanto el Señor como el apóstol Pablo nos hablan de un arrebatamiento de la iglesia, el cual tendría que ocurrir antes de la gran tribulación sobre la tierra. ¿Cuándo va a ser la gran tribulación? ¿Cómo podemos conocer si estamos
ya comenzando algo o estamos todavía lejos? Leamos Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje tiene relación con lo que el ángel habla a la iglesia en Filadelfia, la iglesia antes de la Odisea. La verdad es que no es posible ser exactos en cuanto al momento en que la iglesia será levantada de la tierra, pero al ver los acontecimientos que son parte de las señales acerca del fin, no podemos, en verdad, ignorar que ya no hay tiempo para concentrarnos en las cosas vanas, en las cosas que son de menor importancia. Ahora, ¿qué es de menor importancia? Cada uno sabe las cosas que son de la vida cotidiana. Hay muchas cosas que a veces ni siquiera necesitamos y perdemos tiempo en ello en vez de buscar a Dios, que es lo que más necesitamos, sobre todo en este tiempo. Para buscar a Dios existen dos maneras. Tal vez hay otras maneras, pero yo quiero hablar acerca de dos maneras que son importantes conocerlas. La primera es aquella que Dios manifiesta, que Dios desea tener con nosotros, y me refiero a una comunión íntima con Él. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra íntimo significa amistad estrecha, cercana y de mucha confianza, algo que no oculta nada. Eso es ser íntimo. Una persona que tiene intimidad, una intimidad íntima, es aquella persona confiable, que nada oculta, que conoce al otro en lo secreto. Es muy importante esto, porque si nosotros somos creyentes y tenemos una relación de verdad con el Señor, tenemos que ser íntimos, tenemos que ser cercanos. No tiene que haber nada oculto en nosotros, aun cuando Dios conoce todo y no podemos sorprenderlo. Él espera que nosotros abramos nuestro corazón, que seamos íntimos en la búsqueda con Él. Entonces, Él espera que al acercarnos seamos como un libro abierto, que no tengamos nada oculto, sino que podamos abrirnos de verdad al Señor. Eso significa buscar al Señor en la intimidad, ser íntimos con el Señor. Una persona íntima es una persona que camina con Dios, es una persona que está dispuesta a buscarlo en todo tiempo y ceder o abrir el corazón de par en par a Él. Es aquel que tiene intimidad con Dios, con quien Él puede contar en este tiempo. La segunda manera de buscar a Dios, y en la que muchos perseveran, sin embargo, no es la correcta. Y me refiero a adoptar una vida religiosa, en la que todo se trata del individuo y no de Dios. La persona que no busca una comunión íntima, obviamente va a buscar la otra área donde no es Dios la persona más importante, sino el individuo mismo, el que busca. El que está buscando a Dios lo busca por alguna razón. Eso tiene que ver con la vida religiosa del ser humano. Esta vida no tiene que ver entonces con Dios, sino con la persona que necesita algo de Dios. Jesús, el Señor, nos reconoce. En cierta ocasión, Él estaba con sus discípulos y en algún momento, en el capítulo 6 de Juan, verso 26, dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Acá es importante poder enfocar correctamente lo que está aconteciendo, porque estas personas tenían la oportunidad de concentrarse en las señales para conocer quién es realmente Jesús. Jesús, el Hijo de Dios.
para poder reconocerlo y buscarlo no por los panes y los peces, no por el pan que habían comido, sino más bien por quién es Él. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que le busquemos a Él por quién es Él. Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Él nos ama de verdad y Él quiere que nosotros le busquemos a Él. Las cosas vienen después. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, Dios nunca nos va a privar de aquellas cosas que necesitamos. Pero la religión busca no al que es más importante, sino lo que quiere, ¿no es cierto?, para sí mismo. Claramente Jesús advierte entonces cuando alguien es un religioso, una persona que está involucrada en una vida religiosa. Y es que la vida de estas dos personas, la vida de estas personas gira en torno a ellos y no en torno a Dios. Buscan a Dios por algo y no por quién es Él. De verdad hace pensar esto porque muchas personas que participan en alguna congregación heredan esto porque lo vieron o porque sus padres o quienes pasaron antes, ¿no es cierto?, por las cosas de Dios, vivieron ese estilo de vida. Entonces heredamos muchas veces una tradición religiosa. Pero Dios quiere que personalmente cada uno decida. Nosotros no podemos decidir por lo que nuestros padres hicieron o cómo ellos funcionaron. Cada persona es individual delante de Dios. Por lo tanto, hoy esto que estoy compartiendo puede ayudarnos porque estamos viviendo en un tiempo con una premura importante en buscar a Dios. Ya no hay tiempo para perderlo, ni involucrarnos en una vida religiosa. Es necesario despertar a la vida del Espíritu. Entonces, en otras palabras, muchos no le buscan a Él para tener una relación de intimidad cercana y estrecha, sino porque necesitan tomar algo de Él. No nos equivoquemos. Es tiempo de buscar a Dios y no las cosas. No nos aflijamos por estar limitados a permanecer en casa. Hoy estamos en casa. Estamos limitados, no nos podemos congregar. Y esta limitación no sea un impedimento para poder buscar de Dios. Todo lo contrario. Yo estoy creyendo que hoy día tenemos mayor oportunidad para buscar de Dios en nuestro propio hogar, en el lugar donde estamos. Si bien es cierto, hoy día no tenemos esta libertad de andar afuera como antes, pero sí tenemos la libertad en el Espíritu para buscar a Dios. Nada nos impide, hermano. Tiempo hay para buscar a Dios. Pero también hay otras cosas que pueden limitarnos aún dentro de la casa. Porque siempre hay algo que nos va a distraer. Nosotros tenemos que elegir. En Juan, capítulo 4, hay un texto que es repetitivo acá. Del verso 7 al 38 tenemos la historia de la mujer samaritana. Y acá nuevamente quiero buscar algo que nos va a ayudar. No lo voy a leer todo por razón de tiempo, pero vea la historia de esta mujer que había hecho de su vida una rutina. Su vida era una rutina. Ella, ustedes saben, los samaritanos y los judíos no se encontraban. Los judíos le tenían cierto rechazo a los samaritanos porque los samaritanos eran más mezclados, ¿no? Eran mezclados con otros pueblos y habían adquirido una cultura más liviana, más liviana, pero no iba a decir light, pero liviana. Y ellos
vivían más por las cosas, porque no tenían una relación íntima con Dios. Es más, cuando Jesús conversa o habla con esta mujer, en esta conversación se da algo que la mujer le dice a Jesús. En el verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si ustedes se dan cuenta, acá está hablando de dos lugares donde había que adorar o buscar a Dios o servir a Dios, como queramos decirlo. Y Jesús está enfocado en algo, en poner a ella, a Dios primero, no las cosas, no un lugar determinado, no nada de este mundo, sino que buscara a Dios, porque ellos estaban buscando a Dios en el lugar equivocado. Eso sucede con la religión, porque no ponemos a Dios primero cuando estamos inmersos en una vida religiosa, sino a nosotros mismos. Nosotros buscamos aquí, no, a mí me gusta de esta forma, a mí me gusta hacerlo esto, o estar allá, o ir a esta iglesia, o buscar en este lugar. Dios no está hablando acerca de eso, o Jesús no está hablando acerca de eso. Jesús quiere sacar a esta mujer de esta vida, de esta rutina que ella tenía, de esta mente religiosa en la cual ella estaba inmersa, heredada tal vez de sus padres, porque esto venía por tradición. Quiero decirte que Dios está poniendo su atención en ti personalmente, en tu vida personal. No se trata de tus padres, no se trata de tus hijos, no se trata de tu hermano, no se trata de tu esposa, de tu esposo. Se trata de ti. Dios está tratando contigo personalmente. Dios es un Dios personal y Él quiere que le busques a Él personalmente, no que sigas a otros haciendo lo que otros hacen equivocadamente, como esta mujer que equivocadamente estaba buscando o pensando buscar a Dios en el lugar incorrecto. Tanto samaritanos como judíos hoy día, dice el Señor, están buscando incorrectamente. Eso es lo que te está diciendo a la mujer. No es correcto. Si usted puede leer entonces esta palabra, se va a dar cuenta o va a notar que Jesús está en lo cierto. No hay equivocación, no hay error. Y es que la religión siempre establece patrones de conducta. Un lugar, cantar, levantar las manos, la manera de vestir, y hay muchas otras cosas que la religión comienza a poner delante de la gente para que la gente busque en esa área. Hoy el enemigo de nuestras almas sabe que le queda poco tiempo. No voy a ser muy extenso en compartir este tiempo, esta palabra. Sabe que no le queda mucho tiempo y sabe que si la iglesia despierta, le va a causar problemas. Esta presión que hoy día tenemos, que estamos dentro de nuestros propios hogares, Dios lo ha permitido. Yo creo que Dios permite muchas cosas. He oído muchas veces, y está en la Escritura, que se espera un avivamiento. Generalmente los avivamientos vienen cuando hay presión. Cuando hay presión. Recuerde el avivamiento del primer siglo. Hubo presión sobre la iglesia. Comenzaron a ser perseguidos. Y la iglesia se encerró y buscó, ¿no es cierto? Comenzaron a esconderse y buscar un lugar. Y de ahí nace entonces un avivamiento tremendo en el primer siglo. Hoy estamos viviendo una etapa difícil, encerrado, hay presiones de afuera, pero siempre he creído que el enemigo usa también esta herramienta para poner presión sobre nuestras vidas, y en la presión es cuando nosotros tenemos que aprovechar de
buscar a Dios, de buscar a Dios, porque la iglesia no tiene un lugar definido, ¿no es cierto?, donde va a ser encendida. Tú te vas a encender en el momento que comiences a buscar de verdad al Señor. Tú te puedes encender en tu propia casa, en tu búsqueda íntima. Puede venir un avivamiento a tu vida. Puedes comenzar a servir a Dios de una manera tremenda, pero tienes que localizar bien de qué manera tú estás buscando. ¿Lo estás buscando íntimamente al Señor? ¿Hay intimidad con Dios en tu vida de verdad? ¿De verdad? ¿O hay simplemente una búsqueda externa por las cosas religiosas? Es tiempo de cambiar nuestra manera de ver a Dios. Esta palabra que Jesús soltó sobre aquella mujer para cambiar su religión por una relación con Dios. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dice: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». ¿De qué manera nosotros le estamos buscando? Porque cuando tú buscas y Dios busca, hay un encuentro. Si tú estás buscando religiosamente y Él te está buscando a ti en el área de la adoración, íntimamente, no le vas a encontrar. No hay acuerdo ahí. Pero si tú le buscas, así como dice la Escritura, como un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, lo buscas a Él, no las cosas, entonces sí te vas a encontrar. La adoración comienza en el corazón de aquel que cree en Dios. Cada persona nacida de nuevo es un templo del Dios vivo y su corazón es el lugar de encuentro con Dios cada día. Si usted es una persona nacida en la vida del Espíritu, entonces usted es un templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en usted. Usted es un templo, el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitamos entender que también somos un altar para Dios. El trono, el lugar donde Dios está allí, es el corazón espiritual del hombre. Ahí habita la presencia de Dios también. Si usted es un templo, dentro aquí hay un altar, el corazón. Es un lugar de intimidad, donde usted busca a Dios en la intimidad espiritual. Hay un encuentro allí. Dios siempre nos está esperando. Le buscamos en diferentes lugares. La religión. Pero Dios siempre está aquí esperándole a usted. En su interior, si usted nació la vida del Espíritu, allí en su interior Dios le busque para tener intimidad. Dios le está esperando. Búsquelo allí, en la intimidad, en el silencio de su casa. Busque a Dios. La adoración comienza en el corazón. Por tanto, es hora de cambiar el centro de adoración. No en aquel lugar, no en ese otro lugar, sino aquí adentro, en el corazón. Dios es a quien tenemos que adorar y no las cosas. Las cosas van y vienen, pero Dios siempre permanece en el lugar de encuentro, siempre estará allí para que les encontremos. Entonces, buscar a Dios es lo correcto hacer. Sepa que Él también busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo adorarle desde nuestros propios hogares? ¿Cómo usted le puede adorar desde su propio hogar? Primero que todo, tenemos que comenzar por alinear nuestra vida con la verdad. Tiene que ser así.
A veces no pensamos en aquellas cosas, simplemente pensamos que Dios está dispuesto siempre, pero Dios quiere que nosotros nos alineemos con su verdad, con su palabra. Si hay algo que tiene que sacar de su corazón, algo que usted sabe que no está bien, esto tiene que confesarlo a Dios. No tiene que andarlo gritando. Abra su corazón a Dios. Abra su corazón a Dios. En otras palabras, dispóngase para ser un instrumento de Dios en sus manos y en su propia casa. Porque cuando usted decida eso, usted va a usar todas las herramientas que están dispuestas hoy a nuestro alcance. Hermanos, este medio por el cual yo le estoy hablando a usted es un medio que usted puede hablar, por el cual usted puede hablar a otros. En vez de compartir cosas que no tienen tanto sentido espiritual, hable a sus amistades de Dios, del tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de servir a Dios, de hacer su voluntad, y su voluntad es que ganemos almas en este tiempo. Entonces lo primero que hay que hacer acá es sacar de nuestro corazón todo aquello que ocultamos a otras personas, lo que otras personas no pueden ver, pero que Dios sí lo sabe. Y Él está esperando, no para hacerle a usted algún daño, no para hacerle nada malo, obviamente, sino para bendecirlo, porque Él lo va a recibir de una manera que usted todavía tal vez no lo entiende. Y en segundo lugar, dispongamos nuestra vida para caminar haciendo la voluntad de Dios. Jesús hizo de su vida el caminar en la voluntad de Dios. Él no hizo nada por su cuenta. Todo lo que Él hacía era lo que el Padre le decía que hacer. Nosotros hoy día, si somos seres espirituales, tenemos intimidad con Dios y estamos agradecidos de Dios. Si hemos caminado incorrectamente antes, hoy día es tiempo de buscar a Dios de la manera en que Dios espera que le busquemos, porque Él nos quiere usar. Él te quiere usar, hermano. El tiempo es corto. Hay cosas que tenemos que dejar. No busquemos la comodidad, no busquemos las cosas. Busquemos hoy en la intimidad de nuestro hogar el corazón de Dios, el hacer su voluntad y no la nuestra. Jesús dijo a la mujer, a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. El Señor no estaba ahí con la samaritana para pasar el tiempo, no estaba cumpliendo su propia voluntad. Él no estaba buscando otra cosa que el hacer la voluntad del Padre. La mujer, en toda esa conversación que tuvo con el Maestro, con Jesús, tuvo revelación. Y en un momento, cuando ella reacciona por lo que el Señor le está diciendo, ella salió inmediatamente, dejando su cántaro allí, a la ciudad, y comenzó a anunciar a muchos lo que había oído de Jesús y cómo el Señor le había mostrado cosas que nadie más sabía. Eso le impactó a ella. Y el pasaje siguiente dice que el Señor, que los discípulos que estaban allí le preguntaron al Señor que hablaba con ella. Y el Señor le dice que todo lo que tenía que hacer él era la voluntad del Padre, que no había otra cosa, y que esta conversación con la mujer estaba dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Tal así que por la predicación de esta mujer,
Muchos samaritanos recibieron al Señor, lo reconocieron como el Señor. Esto es tan importante, hermanos, cuando nosotros podemos entender que la comunión íntima, esa comunión íntima que Jesús tenía con el Padre, de poder conocer cada paso que Él tenía que dar mientras estuviera en la tierra, y que su vida tenía que ser provechosa para el reino, no para Él, sino para el reino. Muchas veces nosotros buscamos provecho para nosotros en esta tierra, disfrutar esto, disfrutar lo otro, y nos vamos olvidando, alejando del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Siempre he pensado, hay un versículo que no lo tengo hoy día en mente, en mi corazón, no recuerdo dónde está en este momento, pero dice que está en Proverbio, dice: el que gana almas es sabio. La sabiduría está en buscar almas, ganar almas para Dios. Y si usted hoy día está haciendo uso de sabiduría, de la palabra, podrá conocer que Dios está esperando eso de usted. Busque a Dios. Busque a Dios en la intimidad. Rechace toda distracción. No permita que nada la distraiga. Si tiene distracción, busque un lugar en su casa y comience a buscar a Dios. Búsquelo en oración, en la mañana, en la tarde, durante el día. Cante alabanzas, cante cánticos de adoración. Hermanos, la religión es todo lo que hacemos para sentirnos muchas veces bien nosotros. A veces nos congregábamos mientras pudimos estar libres, ¿no?, para ir al servicio. Nos congregaban porque queríamos cantar, porque anhelábamos hacer otras cosas, compartir con los hermanos, oír palabras, pero en el fondo no había cambios. Eso es religión. Si usted se congregaba verdaderamente para tener comunión, para recibir palabra de Dios, para que su corazón cambiara, Dios le veía ahí, entonces usted sí estaba adorando. Pero si no era así, la religión muchas veces nos hace perder de vista lo que es más importante. Y lo más importante en este tiempo y siempre ha sido Dios. Dios en nuestra vida. Acerquémonos hoy día a Dios de una manera diferente. Dejo esta palabra, dejo este sentir para que usted comience desde hoy a buscar a Dios aquí, en su corazón y en su lugar donde habita, donde está viviendo, en su casa, en su hogar. No espere que llegue el momento en que digan: ahora somos libres, podemos volver a congregarnos, porque si usted vuelve igual, no lo hacen nunca. Comience ahora, en su propia casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra, por esta reflexión. Tenemos mucho tiempo, Señor, hoy día en nuestros propios hogares para buscar tu rostro, para buscarte a ti en lo personal, para tener un cambio de vida, para ser, Señor, esa persona que se relaciona en lo íntimo contigo, porque no hay nada que ocultar. Señor, bendigo a mis hermanos ahora en el nombre de Jesús, para que esta palabra pueda alcanzar, Señor, lo más profundo de sus corazones. Así que haya un sentir diferente, que haya una disposición diferente, Señor, y que puedan de esta manera agradar a tu corazón. Tú te agradas de aquel que busca íntimamente, Señor, tu rostro. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.